Entonces, el día de ayer realizamos nuestro trabajo en cuanto al desarrollo, ¿sí? En cuanto al desarrollo de lo que venía a ser nuestro mapa de empatía, ¿cierto? Este mapa de empatía nos ha permitido a nosotros recopilar e ir organizando la información que nosotros teníamos de las entrevistas que habíamos desarrollado en la etapa de empatizar. Entonces, toda esta información que ya la tenemos organizada en nuestro mapa, ahora nos va a ayudar a desarrollar dos técnicas importantes. Número uno, nos va a ayudar a desarrollar el punto de vista y número dos, nos va a ayudar a desarrollar lo que viene a ser la técnica del cómo podríamos. ¿Correcto? Y con esto ya vamos a obtener el problema exacto al cual nosotros vamos a atacar en esta etapa de definir. Muy bien, vamos a ir cambiando de pantalla para poder iniciar justamente lo que ya vamos a desarrollar. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso rápido de lo de ayer. Listo, ya estamos por acá. Entonces, nosotros desarrollamos o trabajamos el día de ayer la etapa de definir, ¿cierto? Entonces, en esta etapa justamente, ¿no? En esta etapa justamente decíamos que estamos atacando todo lo que viene a ser de cómo es que las familias, cómo es que las personas de mi comunidad puedan innovar en sus ventas, ¿no? A través de esta técnica o de esta metodología del design thinking, ¿no? Y en esta técnica habíamos dicho que es la segunda etapa de nuestra técnica, de nuestra metodología, la cual nos va a ayudar a definir justamente qué problema estamos atacando. Y para ello hemos utilizado el mapa de empatía, la cual se divide en cuatro partes, ¿no? Este mapa de empatía nos va a ayudar a estructurar la información que ya teníamos de las entrevistas anteriores, ¿no? Y se dividía en qué piensan, qué dicen, qué sienten y qué hacen, ¿no? En estos cuatro puntos. Entonces cada uno de nuestros usuarios nos manifestó ciertas respuestas y estas respuestas organizadas nos daba un mapa de empatía que tenía que quedar más o menos de este modo. ¿Ok? Listo. Ahora, esa fue la actividad del día de ayer y ahora vamos a trabajar con lo que viene a ser el punto de vista. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del punto de vista, ¿ya? Con el mapa de empatía que ya tenemos en base al problema definido, vamos a pensar cómo nosotros podríamos resolverlo. ¿Ya? La técnica del punto de vista, o más conocida como POV también, ¿sí? Es más conocida como POV por sus siglas en inglés, ¿sí? Point of View, ¿sí? Point, a ver, lo voy a escribir para que se acuerden. Point of View, ¿ya? En español, punto de vista, ¿ok? Esto significa POV, POV o punto de vista, ¿ya? Es una guía que nos va a ayudar a nosotros a concretar para ver cuáles las revelaciones, cuáles son los insights. Recuerden cuando nosotros hablamos de insights o revelaciones, justamente son los motivos reales, es lo que le motiva a la persona del por qué, ¿no? Del por qué está realizando algo, del por qué hace algo. Correcto. Entonces, nosotros decíamos muchas veces los ejemplos de que si uno tiene Facebook no es para compartir una foto, es para que veas si tienes aceptación, es para mejorar tu autoestima, si tus amigos te dan like, no te dan like, ¿cierto? Entonces, de eso se trata un insight o una revelación, ¿ya? Listo, vamos a enviarte entonces esta primera parte, ¿correcto? Alguien quiso entrar, creo. Ah, sí, sí quiere todavía. Listo, esto lo voy a poner por arriba para poderlo ver. Entonces, a ver, les voy a ir mandando al WhatsApp, ¿ok? Comenzamos. Entonces, hoy trabajamos la técnica. Hoy trabajamos la técnica del pop y cómo podríamos. Listo. Comenzamos con la técnica del punto de vista. Listo. Ahí está entonces la imagen del point of view, ¿ya? Del point of view. Ujú. Ya
está. A ver. Entonces, esta técnica, recordemos que tiene una estructura, ¿ok? Esta técnica tiene una estructura. El punto de vista ya va a estar conformado por, número uno, el usuario, ¿cierto? Este va a ser el primer punto a buscar. Este usuario, ¿sí? Este usuario que nosotros vamos a encontrar, en este caso, va a ser un usuario general, ¿sí? Un usuario generalizado o puede ser un usuario específico, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ser real, un, eh, puede ser un usuario que yo lo cree, ¿no? Por ejemplo, el señor Juancito de la bodega de la esquina, ¿no? Ese es un usuario. O como en este caso, en el ejemplo que nos va dando, ¿no? Los padres de familia, ¿ve? Entonces, tú puedes colocar el usuario que tú deseas, ¿ya? Entonces aquí yo coloqué, y puede estar padres de familia, puede estar el señor Juancito, puede estar la vecina María que vende fruta, ¿ya? El usuario lo decides tú, porque eso va a ser en base a lo que hayas entrevistado, ¿ya? Aquí se va a sumar la palabra necesita, se coloca como un símbolo más, ¿sí? Dentro del trabajo de la estructura, el símbolo más, ¿ya? Se coloca con la palabra necesita, ¿ya? Luego viene exactamente qué es lo que necesita, es decir, la necesidad de este usuario. ¿Qué es lo que necesita? A ver, ¿qué es lo que hemos buscado? ¿Qué es lo que hemos descubierto con las entrevistas? En este caso, hemos descubierto que necesita innovar en sus ventas, necesita mejorar su negocio, necesita crecer en métodos para repartir su negocio, necesita estar presente en redes sociales, necesita diversas cosas, ¿ya? Entonces, la necesidad, aquí le hemos colocado, innovar ventas por internet. Correcto. Ahora le ponemos un más. ¿Por qué? ¿Por qué necesita esto? ¿Por qué necesita esto? ¿Cuál es el insight? Aquí viene la revelación, ¿no? ¿Por qué es que necesita esto? ¿Ya? La insight, como decimos, insight o revelación, es el motivo real, ¿sí? El motivo real por qué esta persona necesita esto. Porque necesita mejorar sus ventas e incrementar su ingreso, ¿ya? Él no necesita innovar las ventas en internet porque quiere estar actualizado con la tecnología, ¿no? Él quiere porque va a mejorar sus ventas e incrementar sus ingresos, ¿ok? Entonces, estos tres elementos, si te das cuenta, se van combinando, ¿no? Se van combinando usuario, necesidad e insight, ¿sí? Entre cada elemento, ¿sí? Entre cada elemento se coloca esta palabra que es el enlace, ¿sí? Esta palabra que es el enlace. ¿Para qué? Para que se pueda redactar de una manera adecuada, ¿ya? Entonces ahí va a ir el más, ¿no? Va a ir el más, pero se cambia por la palabra que está ahí encima, ¿ok? Esa sería la estructura del punto de vista, ¿ok? Les voy a enviar la estructura del punto de vista, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? Estructura del punto de vista. Listo, ahí está, la estructura del punto de vista. A ver, alguien levantó la mano. Sí, adelante Lili, te escucho. Ya, profesor. Tengo dudas respecto a dónde vas a hacer en la necesidad. Puede ser una idea o puede ser dos ideas, ya que yo lo puse para que puedan innovar en su negocio y puedan generar mayor ingresos económicos. Ya, a ver, cuando nosotros em, tenemos los insights, tú puedes poner varios insights, ¿no? Acá en este insight, por ejemplo, lo voy a ampliar un poco, ya, aquí está. En este insight, es decir, en esta necesidad, aquí hay dos, ¿ve? Uno, mejorar sus ventas. Y otro es incrementar ingresos. Por eso el conector viene a ser la E, ¿no? Porque empieza con I. O esto es como un I, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, mejorar sus ventas, incrementar sus ingresos, estar presente en las redes, generar mayor publicidad, ¿no? Tú puedes poner todos los insights que hayas encontrado. Ya puedes poner 2, 3, 4. Ahora,
la alternativa de solución todavía no la estamos determinando. Ojo, ¿sí? Acá solamente estamos determinando el problema, la necesidad real que tienen mis usuarios. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, el punto de vista dice, los padres de familia necesitan innovar en sus ventas para mejorar sus ventas e incrementar sus ingresos, estar presente en las redes sociales, ¿no? Tener una aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, pero todavía no estamos dándole una solución, solamente estamos poniendo qué problemas tiene, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, ya que sabemos cómo es esta estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver exactamente cómo quedaría. Como les decía, una vez que nosotros ya tenemos todos estos elementos determinados, la estructura para trabajar el punto de vista se maneja del siguiente modo, ¿no? Tenemos el usuario, se pone un símbolo más, la necesidad, es decir, qué es lo que va a hacer, para qué o por qué, el insight y revelación, y aquí se va colocando ya todo lo que hemos escrito acá, pero ya de una manera redactada. Por ejemplo, ¿no? Las familias de mi localidad tienen que innovar en sus ventas para incrementar sus ingresos. Listo. Así quedaría mi punto de vista. ¿Sí? Así quedaría mi punto de vista. Fíjate ya en la estructura que tiene. ¿Sí? Fíjate en la estructura que tiene. ¿Sí? La necesidad siempre va a ser un verbo. ¿Sí? La necesidad siempre va a ser un verbo que se va a utilizar. ¿Ok? Listo, te voy a enviar entonces ahora el ejemplo, ¿ya? Les envío el ejemplo para que sepan cómo desarrollarlo, ¿no? Ejemplo de punto de vista, ¿ya? Igual, este punto de vista, recordemos que ya lo hemos trabajado varias ocasiones, entonces ya no nos es ajeno a lo que vamos a trabajar, ¿correcto? Y de ahí ya viene la actividad, ¿sí? De ahí ya viene la actividad, esto lo vamos a desarrollar al final, ¿ya? Para que en este caso lo podamos trabajar de manera conjunta, ya que el POP, ¿sí? Ya que el POP y la siguiente actividad, que en este caso viene a ser la técnica del cómo podríamos, tiene mucho en común, ¿sí? Entonces, aquí viene la técnica del cómo podríamos. Aplicamos la técnica del cómo podríamos. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es nuestro POP, una vez que ya tenemos esto redactado, ¿no? Que las familias tienen que innovar para incrementar sus ingresos, ahora tenemos que responder a esa pregunta, ¿sí? O tenemos que hacernos la pregunta más bien. Ya tenemos que hacernos la pregunta. Ya tenemos que hacer la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer netamente en este momento, ¿sí? Lo que vamos a hacer netamente en este momento es buscar qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta va a enlazarse con esta técnica? ¿Ya? Y básicamente, y básicamente es una mezcla en este caso, sí, básicamente es una mezcla en este caso del pop más la pregunta, ¿sí? El pop más la pregunta. A ver, ¿cómo es que es la técnica del cómo podríamos? Miren, ve, acá en esta primera parte, ¿sí? En esta primera parte aquí, la que voy a marcar, esta es el pop, ¿sí? Aquí está, ve, usuario, necesidad e insight. Este es el pop, ¿ya? Lo vamos a colocar aquí. Entonces, esto viene a ser el pop. Correcto, ¿ya? Este es el punto de vista anterior. Y acá, ¿sí? En esta parte, rojita, la voy a poner en esta parte, ¿ya? Es solamente escribirle, ¿sí? Es solamente escribirle la pregunta cómo podríamos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos generar? ¿Cómo podríamos innovar? ¿Cómo podríamos realizar, desarrollar? ¿Ya? Ahí se va colocando todos los verbos que puedan conjugar con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ve? Simplemente, ya, simplemente es colocarle la palabra como podríamos. Entonces dice, ¿ve? Anteriormente habíamos puesto, ¿no? Que como las familias, ¿no? De mi localidad necesitan innovar sus ventas para incrementar sus ingresos. Entonces nosotros le ponemos símbolo de pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y al final, en este caso, siempre va a empezar con una pregunta. Ya lo voy a poner más grande, un símbolo de pregunta. Y también finaliza con un símbolo de pregunta. ¿Ve?
Símbolo de pregunta. ¿Por qué? Porque al final nos quedamos con esa pregunta, ¿sí? ¿Para qué nos quedamos con esta pregunta? La pregunta completa, que es justamente esta de acá, ¿ya? Y este es el último recuadro, ¿no? Ya formulamos la pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos va a ayudar a nosotros a buscar diversas soluciones. Y es una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada, ¿no? Porque dice, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos? Ah, qué bonito, fíjate. Entonces, luego, en la siguiente etapa, que es la etapa de idear, nosotros vamos a buscar todas las soluciones posibles para responder esta pregunta. ¿Ya? Acá todavía no hay ninguna solución, nuevamente repito, solamente es la pregunta, en base a la necesidad que nosotros hemos encontrado. En resumen, ¿qué es esto, profe? En resumen, este es el problema que nosotros intentamos solucionar. ¿Cuál es el problema? Hacer que las familias de nuestra localidad, ¿no?, innoven sus ventas para incrementar sus ingresos. Ese es nuestro problema. Así de simple, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, les mando este ejemplo de la técnica como podríamos, ¿ya? A ver, lo voy a escribir por acá. Entonces, una vez redactado el punto de vista, coma, ahora aplicamos la técnica del cómo podríamos. ¿Cómo podríamos? O sea, se llama la técnica del cómo podríamos porque siempre, siempre se pone al principio esa frase, ¿no? Del cómo podría. ¿Ya? Ahí se presenta el ejemplo, ¿no? La técnica del cómo podríamos, la cual, sí, vamos a escribir aquí, la cual obedece, sí, obedece a la mezcla, ¿no? A la mezcla de los componentes del pop más la pregunta realizada. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tenemos, ya les acabo de mandar la imagen al grupo de WhatsApp. Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Esto obedece justamente, como les decía, a cada uno de los componentes del POP. ¿Qué componentes tiene el POP? Usuario, problema e insight o revelación. ¿Qué le ponemos? La pregunta inicial. Eso es lo que vamos a hacer. Así como el ejemplo, ¿no? Así como en este ejemplo, tenemos que desarrollar. Y eso sería básicamente la actividad número 2. ¿Ya? Recuerda que la técnica del cómo podríamos debe tener estas siguientes características. Se refiere directamente, ¿sí? Se refiere directamente al problema, ¿ya? Al problema. Aquí nosotros atacamos el problema, que es mejorar las ventas de los usuarios, ¿no? Es una pregunta que inspira al equipo, es decir, que va a tener varios tipos de respuestas, ¿ya? Yo no le puedo poner todavía ninguna solución, recuerda, yo no le puedo poner, voy a crear redes sociales para que los clientes mejoren su venta. No, no le pongas todavía ninguna solución porque ya te limitas, ¿sí? Tiene que ser una pregunta abierta, ¿ya? Tiene que promover diversas alternativas de soluciones posibles, ¿ya? Entonces, esas son las tres características de nuestra pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a desarrollar estas dos actividades, ¿sí? Vamos a desarrollar estas dos actividades y ya con eso estaríamos acabando nuestra clase el día de hoy, ¿ok? Entonces, les envío la actividad número 1. Entonces, actividad 01, ¿sí? Actividad 01. ¿Cuál es la actividad 01 el día de hoy? Es redactar, ¿sí? Redactar el punto de vista, o más conocido como POP, ¿no? Punto de vista POP, ¿ya? Aplicar siempre el formato, recuerden, ¿sí? Aplicar el formato del ejemplo también, ¿sí? Aquí les estoy mandando un formato, les estoy colocando exactamente qué es lo que tenemos que colocar, ¿ya? Les voy a mandar, aquí está, la actividad número 1, ¿sí? Este es el formatito, si quieren pueden utilizar el mismo formato o utilizar otro, ¿ya? Ahí está, actividad 01. Y la actividad número 2 en este caso viene a ser redactar el, la técnica como podríamos, ¿no? Actividad 02, voy a redactarlo aquí. Redactar, sí, redactar redactar la técnica de cómo podríamos.
¿Listo? ¿Cómo podríamos? Muy bien. De igual manera, ¿no? Aplicar al formato, ¿ya? Aplicar al formato y tener en cuenta el ejemplo. ¿Ok? Listo. Les mando esto para que lo tengan. Ahí está. Ok. Ahora, ¿a qué hora lo vamos a presentar? ¿Hasta qué hora tenemos? Tenemos para presentar esta actividad hasta antes que finalice nuestra hora de clase. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces aquí les voy a escribir, ¿no? Entregar, entregar la actividad antes de finalizar la hora de clases. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, los leo, los escucho, chicos. Pueden escribir, pueden comentar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, entregar su actividad antes de finalizar la hora de clases. ¿Ok? Yo sé que algunos tienen quizás alguna duda, quieren volver a leerlo. Igual les voy a enviar, aquí tengo todo lo que les he explicado, ¿ya? Este PDF se los voy a enviar en este momento, ¿ya? Todas estas clases también las estoy grabando y yo lo mando al grupo de Facebook, ¿sí? Lo mando al grupo de Facebook, nuestro grupo privado, ¿ya? Ahí están nuestras clases grabadas y además, sí, estas clases, algunas las estoy subiendo al YouTube, así que las pueden revisar y las pueden escuchar nuevamente. Además, los PDFs y todo también los subo ahí para que ustedes lo puedan tener en el momento que deseen. ¿Ok? Entonces al final evaluamos nuestros aprendizajes con el documento y con eso estaríamos acabando, ¿sí? ¿Ya? Entonces ya les he mandado el documento de refuerzo y no se olviden de presentarme la actividad antes de que finalice nuestra clase, ¿ok? Listo.